Buen día chicos, mi nombre es Gustavo Cristóbal, estoy a cargo de esta comisión de Química General. La primera parte de esta materia seguramente va a ser virtual, espero que no toda, que tengamos una parte presencial, así los puedo conocer. Pero bueno, ahora empezaremos en forma virtual con la primera unidad que se llama Sistemas Materiales. Pero antes de empezar con sistemas materiales, vamos a definir qué es la química. La química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia, su composición, sus propiedades y sus transformaciones. ¿Qué es materia? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y ahora sí podemos definir lo que es un sistema material, que es una porción del universo que se aísla de manera real o imaginaria para su estudio. Generalmente se emplea el término materia como sinónimo de sustancia, de aquello de que están hechas las cosas. Pero no son sinónimos. Toda sustancia debe poseer masa, mientras que la materia puede no poseerla. Toda sustancia debe ser homogénea, mientras que la materia no necesariamente debe serlo. Y toda materia ocupa un lugar en el tiempo, mientras que la sustancia puede dejar de existir en algún momento del tiempo. Ahora sí, definamos qué es sustancia. Materia con composición fija y químicamente definida, con propiedades específicas que la distinguen de otras. Hay dos tipos de sustancias, las sustancias simples y las sustancias compuestas. La sustancia simple es aquella que no puede ser descompuesta en otras por métodos químicos. Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, carbono, etc. Mientras que la sustancia compuesta es aquella que sí puede ser descompuesta por métodos químicos. Por ejemplo, el agua, que se descompone en oxígeno e hidrógeno, el óxido de hierro, el óxido de aluminio, el óxido de carbono, la sal común, cloruro de sodio, pirita, etc. Las sustancias compuestas poseen una composición fija, que se expresa con una fórmula química. Si comparamos las sustancias compuestas con las sustancias simples, decimos que las simples están constituidas por átomos de la misma especie y no se pueden descomponer. Como ya dijimos, la molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno. La molécula de oxígeno está constituida por dos átomos de oxígeno. La molécula de helio está compuesta por un solo átomo de helio. Las sustancias compuestas pueden estar formadas por dos o más especies químicas diferentes y se pueden descomponer en sustancias simples. Por ejemplo, una molécula de agua puede ser descompuesta en un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Una molécula de dióxido de carbono que está constituida por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Podemos clasificar la materia por el tipo de componentes que contiene. Por tanto, podemos subdividirla en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es aquella que no se puede descomponer en otras mediante procesos físicos. Por ejemplo, el ácido sulfídrico. Y una mezcla es una combinación de varias sustancias puras que se pueden separar mediante procesos físicos. Por ejemplo, agua y alcohol. Es una mezcla y se puede descomponer por algún procedimiento físico, como por ejemplo la destilación. ¿Cuáles son las propiedades que caracterizan a la materia? Las propiedades que caracterizan a la materia se clasifican en dos grandes grupos: las generales o extensivas y las específicas o intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, color, sabor, temperatura, densidad. Y las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, volumen, masa, peso, longitud, etc. Transformaciones de la materia.
dos tipos: cambios químicos y cambios físicos. En los cambios físicos no cambia la composición de la sustancia. Son cambios reversibles, no hay cambio de energía y se detecta por observación. Por ejemplo, agua congelada. En las transformaciones químicas hay reacciones químicas en las que se altera la composición de la sustancia. Son irreversibles, hay producción o consumo de energía y se observa por experimentación. Por ejemplo, la combustión de gas metano que produce energía o calor, dióxido de carbono y agua. Bueno, estado de agregación de la materia. Cuando hablamos de estado de agregación de la materia, nos referimos a distintas fases o formas en las que es posible encontrar a la materia. El estado en el cual se encuentra una sustancia depende de dos factores, que son la temperatura y la presión. Por lo tanto, si se modifica alguna de esas variables, o las dos, la materia puede pasar de un estado a otro. Existen 4 estados de agregación de la materia. Acá hay 3, pero existen 4. Después vamos a hablar del cuarto. Los 3 estados de agregación que están acá son sólido, líquido y gaseoso, y falta el plasma. En el estado sólido, las moléculas tienen poco movimiento, están muy próximas unas con otras, y en realidad el estado sólido tiene forma y volumen propio. En el estado líquido, las moléculas ya tienen un poco más de movimiento, están más distantes unas de otras, se mueven con ya un poco de velocidad dentro del seno del líquido, tiene volumen propio, pero toma la forma del recipiente que lo contiene. Y el gas no tiene forma ni volumen propio. Las moléculas que forman parte de una sustancia en estado gaseoso tienen mucha energía cinética, mucho movimiento, y por eso ocupan todo el recipiente que contiene el gas. Cambio de estado de agregación. Se denomina cambio de estado de agregación a la evolución de la materia entre varios estados sin que ocurra un cambio en su composición. Acá tenemos un dibujo de cómo son los cambios de agregación. Por ejemplo, el pasaje de estado sólido a gaseoso se llama sublimación, el estado de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, etc. Y acá sí vemos los 4 estados de agregación todos juntos, con incluido el plasma. El plasma es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero con parte de sus moléculas cargadas eléctricamente. Y fíjense que en la parte superior se ve cómo varía la temperatura, y a medida que varía la temperatura va pasando la sustancia de un estado a otro. Por ejemplo, aumentamos la temperatura, pasa de estado sólido a estado líquido, seguimos aumentando, pasa de líquido a gaseoso. Y si bajamos la temperatura, las moléculas van perdiendo energía cinética, van perdiendo movimiento y van pasando del estado gaseoso al estado líquido, que las moléculas tienen menos movimiento, y si las seguimos enfriando, pasan al estado sólido. Bueno, retornando con sistemas materiales, un sistema material puede estar formado por uno o varios componentes. Si en un sistema material existe más de un componente, decimos que dicho sistema es una mezcla. Por ejemplo, los que están acá en la figura, tenemos un sistema material formado por aceite y agua, pirita, otro sistema material que está formado por una mezcla de arena y agua. El estado de un sistema material está caracterizado por cierto número de parámetros llamados variables de estado, como por ejemplo presión, temperatura, volumen, concentración, etc. ¿Cómo se clasifican los sistemas materiales? Sobre la base de sus propiedades intensivas, los sistemas materiales se clasifican en
homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos. Un sistema homogéneo es un sistema material que tiene iguales propiedades intensivas en todos sus puntos y presenta una única fase. Por ejemplo, agua con azúcar. ¿Qué es una fase? Una fase es toda porción homogénea de un sistema heterogéneo. Y una interfase es una superficie de separación de las distintas fases de un sistema. Ahora, los sistemas homogéneos pueden ser soluciones formadas, por ejemplo, por agua y azúcar. Una solución es un sistema homogéneo que está formado por un solvente y uno o varios solutos. El solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. En este sistema que estamos hablando de agua y azúcar, el solvente es el agua. Y un soluto es el componente que se encuentra en menor proporción. En nuestro ejemplo, el soluto es el azúcar. Ahora sí, un sistema heterogéneo es un sistema material que no tiene las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, presentando superficies de discontinuidad. Esas superficies de discontinuidad, como se puede ver en la foto del vaso con aceite y agua, es una interfase. La interfase es una superficie que separa la fase superior, que es el aceite, y la fase inferior, que es el agua. Después tenemos sistemas heterogéneos, como en la figura de la derecha, que está formado por un solo componente. En este caso es agua, hielo en forma de sólida y líquida. Esos son un solo componente, pero tiene dos fases. Y dentro de los sistemas materiales está el sistema coloidal, que está formado por dos o más fases. Principalmente, una es continua y normalmente fluida. La otra es dispersa, en forma de partículas generalmente sólidas, mucho más grande que en el estado molecular. No se aprecian a simple vista, pero sí se pueden ver o apreciar con un microscopio. Y acá tenemos unos ejemplos de los sistemas coloidales. Por ejemplo, tenemos el humo, que está formado por un sólido y un gas, la niebla por un líquido y un gas, la espuma formado por gas y un líquido, etc. Y por último, tenemos los sistemas inhomogéneos. Los sistemas inhomogéneos no presentan superficies de discontinuidad, pero sus propiedades varían en forma gradual y continua como por ejemplo la atmósfera terrestre. Yo acá puse un dibujo de la atmósfera terrestre como para poder ver lo que es un sistema inhomogéneo, y en realidad si nosotros estamos en la superficie terrestre, va a haber una composición de gases, sobre todo mucha cantidad de oxígeno, 21% del total, y a medida que vamos subiendo en la atmósfera hacia arriba, la cantidad de oxígeno va bajando y la cantidad de otros gases empiezan a aparecer. Pero no hay una interfase o una superficie de discontinuidad que diga, bueno, desde acá en más cambió el oxígeno. No, es todo gradual. Entonces, en el cambio gradual está en los sistemas inhomogéneos. Los componentes de un sistema material pueden ser separados mediante diferentes técnicas. Un sistema homogéneo puede separarse por método de fraccionamiento y un sistema heterogéneo puede separarse por métodos de separación. Veamos algunos métodos de separación. Acá tenemos, el primero que aparece es la imentación, que es un método que permite separar sólidos de líquidos o sólidos de sólidos, pero la condición necesaria es que alguno de los materiales que voy a separar sea magnético. Por ejemplo, acá tenemos
un dibujo de un sistema material que tiene arena y limadura de hierro, le ponemos un imán para hacer la imantación y separamos el hierro de la arena. Pero si en este sistema, por ejemplo, estaría formado por arena y limaduras de cobre, la imantación no nos permitiría separar ningún componente. Otro método de separación es la filtración. La filtración nos permite separar sólidos insolubles en un líquido. Mediante un filtro, en el filtro va a quedar todo lo que sea sólido y va a pasar por el filtro de papel, como se ve en la figura, todos los líquidos. Un método muy utilizado, sobre todo en la vida cotidiana, es el método de tamización, que sirve para separar sólidos de diferente tamaño, mediante tamices, como se puede ver en la figura. Este método, es utilizado en varias ciencias, química, biología, y comúnmente lo utilizan en la vida cotidiana los albañiles para separar cascote o piedra canto rodado de la arena. Otro método para separar mezclas es el de decantación, que permite separar dos componentes de diferente densidad, o puede separar un sólido que precipite de un líquido. También se puede usar la decantación. En el dibujo que vemos acá, el dibujo de la izquierda, se podría utilizar para separar un sólido de un líquido. El de la derecha es para separar dos líquidos insolubles. Por ejemplo, el agua y el aceite se pueden separar. En este dibujo, el líquido más oscuro sería el agua, que es el que está abajo, y el aceite sería el líquido más claro. Se pueden separar por estas ampollas de decantación en el laboratorio. Un sistema para separar sistemas homogéneos es la destilación. Este método consiste en separar componentes de las mezclas basándose en sus puntos de ebullición. Este dibujo que está acá es de una destilación simple. Este aparato sirve para separar soluciones que estén compuestas por sustancias que tengan puntos de ebullición bastante separados, o sea, tiene que haber bastante diferencia en sus puntos de ebullición, porque si no, cuando ustedes hacen la destilación, prácticamente destila todo junto, si están muy juntos los puntos de ebullición. Por ejemplo, podríamos separar con este sistema alcohol y agua. Acá tenemos otro aparato que es un aparato de destilación fraccionada que tiene si ustedes miran el dibujo, tiene arriba entre el termómetro y el balón, tiene una columna de fraccionamiento. Esa columna de fraccionamiento es muy útil para separar solutos o para separar líquidos con un punto de ebullición bastante cercano. Es como si este sistema es como si fueran muchos aparatos de destilación simple puestos en serie. O sea, hace muchas destilaciones a la vez y por eso puede llegar a separar compuestos que tengan un punto de ebullición cercano. Otro método es el de evaporación, que consiste en eliminar el disolvente líquido por calentamiento y nos quedamos con el soluto en el vaso, o en el frasco, o donde sea que lo calentemos. El de cristalización, que se basa, la cristalización es el depósito de un sólido disuelto en un líquido por diferentes motivos. Uno puede ser el enfriamiento y otro puede ser la evaporación. O sea, calentamos el sistema, se va concentrando y parte del sólido que estaba disuelto en el solvente empieza a precipitar. Entonces
y empieza a precipitar y cristalizar, y ahí lo vamos separando. Otro sería la extracción, que consiste en separar varios solutos disueltos en un disolvente. Se utiliza la diferencia de solubilidad en cada soluto en diferentes solventes. Nosotros en el laboratorio hacemos una experiencia que extraemos iodo disuelto en agua. La solubilidad del yodo en agua es muy baja. Entonces lo ponemos en una ampolla de decantación. La ampolla de decantación es como ven acá en la figura, que tiene, digamos, una forma esférica para poner el líquido, y acá abajo tiene una canillita donde permite ir regulando la salida del líquido. Entonces ponemos el agua con el yodo en la ampolla. Después le agregamos un solvente orgánico, como podría ser tetracloruro de carbono o hexano o éter de petróleo, y como el yodo es mucho más soluble en un solvente orgánico, porque lo similar disuelve a lo similar, migra todo el yodo que estaba disuelto en agua al solvente orgánico, y lo podemos extraer de esa forma. Otra forma de separación de sistemas homogéneos es la cromatografía. Acá es una técnica bastante utilizada, en biología es muy utilizada, y separa componentes de una muestra. Para hacer la cristalización tenemos que tener una fase móvil y una fase fija o estacionaria. En este caso, si ustedes miran la figura, la fase estacionaria es el papel, y la fase móvil sería el solvente donde están disueltos los compuestos que quiero disolver. Entonces nosotros en un vaso de precipitado ponemos la muestra que queremos separar, le ponemos el papel, y la solución empieza a correr por el papel, y se empiezan a separar los diferentes componentes como se ve en la figura. Bueno, por ahora terminamos la presentación, espero que les haya gustado. Nos iremos comunicando por algún canal, y bueno, esperen la segunda unidad que vendrá muy pronto. Bueno, muchas gracias y hasta luego.